En este video exploraremos el iceberg de incidentes en Halloween. Cubriremos todo, desde bromas que salieron terriblemente mal, hasta misterios que hasta hoy en día no tienen respuesta. Y como advertencia, algunos de esos incidentes resultan realmente inquietantes. Pero, sin quitarles más de su tiempo, comencemos. Como es costumbre en el canal, vamos a hablar de una leyenda urbana, pero específicamente una Halloween. Y es que por muchos años se han contado historias de niños a quienes les han dado dulces con veneno u otras sustancias en Halloween. También se cuentan de historias de barras de chocolate o manzanas caramelizadas con cuchillas o cosas inesperadas dentro de ellas. Y a decir verdad, la mayoría de esas historias no son más que leyendas urbanas o historias de miedo que se cuentan por el espíritu de la época. Pero hay un par de excepciones en las que niños encuentran cosas inesperadas en sus bolsas de dulces, como por ejemplo en 2019. En este aterrorizante incidente, un grupo de niños volvió a casa luego de pedir dulces, pero para sorpresa de los papás, las bolsas de estos niños estaban llenas de cuchillas. Pero, ¿quién sería capaz de hacer algo tan malvado? Bueno, les introduzco a Jason Rax, el hombre que hizo que esta leyenda urbana se volviera realidad. Cuando fue arrestado, simplemente explicó que no tenía idea de que las cuchillas estaban ahí, y que se tuvieron que haber caído en el plato de dulce sin querer. ¡Tienen que creerme! Te creemos, Woody. Pero, lastimosamente, este no es el único caso de cosas inesperadas apareciendo en bolsas de pobres niños en Halloween, ya que en 2022, una pareja canadiense repartió nerds de marihuana a los niños del área, pero luego dijeron que había sido un accidente, ya que estaban bajo la influencia cuando prepararon los dulces. Y aún peor es que han habido más reportes relacionados con cuchillas, e inclusive muchos de esos involucran cuchillas dentro de los dulces. Pero a pesar de que hay varias fotos, es difícil encontrar evidencia de que esto en serio haya ocurrido. Sé que al principio mencioné que las historias sobre caramelos envenenados eran simples leyendas urbanas, pero la verdad es que hay un par de excepciones y una de esas, desafortunadamente, es la historia de Timothy O'Brien. En 1974, a sus 8 años de edad, Timothy O'Brien falleció por una dosis letal de cianuro. Se cuenta que uno de los Pixie Sticks que supuestamente uno de sus vecinos le dio estaba envenenado con esta sustancia letal. Su familia estaba extremadamente triste y su muerte generó un gran miedo en la comunidad. Pero la pregunta siempre quedó: ¿de dónde vino este caramelo envenenado? Ronald Clark O'Brien, su papá, mencionó que el dulce se lo había dado un vecino, pero la realidad oscura era otra, ya que eventualmente se descubrió que el mismo O'Brien fue el que le dio este dulce envenenado a su hijo. ¿Y por qué alguien haría algo tan siniestro y perturbador? Bueno, en ese entonces, O'Brien explicó que tenía una deuda de más de $100,000 y por esta razón ingenió un plan para reclamar el seguro de vida de su hijo con el fin de salir de esto. Pero uno de los peores detalles es que para cubrir el asesinato de su hijo, O'Brien también dio de estos caramelos a su hija y a otros 3 niños, pero por suerte, ninguno de ellos falleció. O'Brien eventualmente fue atrapado y fue condenado a la pena de muerte por la inyección letal. Un final irónico para una persona tan terrible. Otra historia similar es la de Kevin Toston. El 6 de noviembre de 1970, Kevin Toston, de tan solo 5 años de edad, falleció luego de haber estado en coma por una sobredosis. Inicialmente, se creía que esto había sucedido porque Kevin consumió dulces alterados en Halloween, pero una investigación más profunda reveló que no fueron los dulces lo que mató a Kevin, sino que él encontró el escondite de drogas de su tío y de ahí tuvo una sobredosis. Para ocultar esto, sus familiares rociaron sus caramelos de Halloween con esta droga, para que pareciera que había sido envenenado por un desconocido. Pero a pesar de que los familiares dicen que esto fue un accidente, la negligencia de este caso es totalmente repugnante y me deja sin palabras. Esta entrada está con un dato inquietante. Los atropellos y accidentes de tráfico se disparan durante Halloween. Los niños son especialmente vulnerables, ya que esa noche tienen más del doble probabilidades de morir atropellados en comparación con cualquier otra fecha. Sin embargo, no solo los peatones se enfrentan a un mayor riesgo. En general, los accidentes de tráfico fatales también aumentan en Halloween. Esto se debe a una combinación peligrosa de personas caminando disfrazadas por las calles y una mayor cantidad de conductores ebrios. Si planean salir de Halloween, en serio, por favor, tengan muchísimo cuidado, y no solo por los vehículos, sino por las cosas que hablaremos pronto en este iceberg.
River Phoenix, el hermano mayor de Joaquin Phoenix, fue un talentoso actor y músico con un futuro prometedor. Lamentablemente, en la noche de Halloween de 1993, sufrió un colapso frente al Viber Club en California mientras estaba acompañado por su hermano. A pesar de los esfuerzos, perdió la vida en el hospital debido a una sobredosis a los 23 años de edad. El icónico mago y escapista Harry Houdini encontró un trágico y sorprendente final en la noche de Halloween de 1926. Irónicamente, conocido por sus hazañas que desafían a la muerte, su fin no fue por un acto, sino un apéndice perforado. Durante una presentación en Montreal, un joven lo desafió al recibir golpes en el estómago, algo que Houdini solía hacer como demostración de su fuerza. Sin embargo, no tuvo tiempo de prepararse adecuadamente y uno de los golpes perforó su apéndice. Aunque continuó con sus actuaciones durante varios días, su condición empeoró con el pasar del tiempo y finalmente falleció en la noche de Halloween de 1926. Ahora bien, algo muy interesante de este caso es que en aquella época de los años 20 habían muchas personas que pensaban que Houdini tenía esta conexión demoníaca que le permitía retar a la vida constantemente con sus actos. Entonces, el hecho de que muriera justo en Halloween obviamente intensificó estas teorías conspirativas. El 29 de octubre de 2022, durante las festividades de Halloween, sucedió una catástrofe en el distrito de Itaewon en Seúl. El contexto era que después de la pandemia todo el mundo quería que hubiera una actividad de este tipo de nuevo, por lo que alrededor de 100.000 personas estuvieron presentes. El problema era que esta área no está diseñada para contener una magnitud tan grande de personas, y con el transcurso de la noche, la multitud se volvía cada vez más tensa. Rápidamente se extendió el pánico en la gente, ya que muchos no podían escapar, y, por desgracia, varios fueron pisoteados, sofocados e incluso, en algunos casos, aplastados. Este incidente tomó la vida de 155 personas y es recordado como la peor catástrofe en Corea del Sur de esta década. En la noche de Halloween de 1963, el Coliseo de la Feria Estatal de Indiana estaba mostrando un espectáculo llamado Holiday sobre hielo. Más de 4.000 personas asistieron al show, pero lo que no sabían es que mientras el espectáculo tomaba lugar, se produjo una fuga de gas, pero este estaba almacenado justo bajo la audiencia. Eventualmente, a partir de un fallo eléctrico, el gas se incendió, causando una explosión catastrófica. En total, murieron 81 personas y otras 400 resultaron heridas. El estadio fue reabierto pocas semanas después, pero muchas personas nunca volvieron a ese estadio con buena razón. Este incidente me impacta personalmente y lo crean o no, ustedes también son afectados, pero como la persona en pantalla, ustedes han visto hasta este punto en el video y no se han suscrito al canal. Suscríbanse y así podrán ver más contenido como este. Además, apoyan la meta del canal de llegar a 1000 suscriptores, entonces lo apreciaría montones. Pero bueno, sigamos con la siguiente entrada real. Similar al entrar a los accidentes de tránsito, desafortunadamente, también los delitos con armas de fuego tienen un alza significante en la noche de Halloween. Un profesor de la Northeastern University afirma que los delitos violentos aumentan hasta un 50% en Halloween, lo cual es el doble del promedio diario. Algunas posibles causas de esto son el uso elevado de alcohol, el hecho que oscurece más rápido y la combinación entre que la gente no esté en su casa y el uso de disfraces para cometer crimen. Y relacionado con este último punto, desafortunadamente hay una noticia muy turbia al respecto, pero en Halloween de 2016, en una fiesta en Texas, un adolescente vestido de Freddy Krueger abrió fuego con una pistola, dejando a 5 personas heridas. La peor parte es que, como esta historia, encontré muchos casos similares, pero mejor lo dejamos hasta aquí. A sorpresa de nadie, y como hemos visto en este iceberg, la estupidez humana decide brillar específicamente en Halloween, y esta entrada es el mayor ejemplo de esto, ya que en los últimos 3 años, alrededor de 1800 personas han tenido que ir al hospital por accidentes relacionados con tallar calabazas, y uno diría que eso es entendible, porque la mayoría de estos casos deben ser niños a quienes se les dan cuchillos para tallar calabazas, pero no, porque según cuenta este informe, la mayoría de estos casos son, como pueden imaginarse, de adultos.
Siguiendo las historias de la estupidez humana, esta entrada simplemente me deja sin palabras. Pero en Halloween de 2012, Thomas Grant y su mamá estaban limpiando la casa luego de una fiesta familiar de Halloween. Aquí, ella le dijo a Thomas que vio un zorrillo fuera de la casa y que por favor lidiara con él. A partir de esto, Thomas agarró una escopeta y salió de su casa acompañado de su mamá, que llevaba una linterna. Rápidamente, luego de una búsqueda, ambos encontraron el zorrillo y Thomas, sin pensarlo dos veces, le disparó con la escopeta. Pero inmediatamente, ambos se dieron cuenta del error que habían cometido, ya que no le dispararon a un zorrillo, sino que le dispararon a su primita de 9 años que llevaba un disfraz de zorrillo. La niña fue trasladada a un hospital y afortunadamente sobrevivió. Por otro lado, Thomas se declaró culpable de todos los cargos en su contra y milagrosamente evadió tiempo en prisión. En Halloween de 1957, en una tranquila calle de Los Ángeles, Peter Fabiano, un hombre respetado y dueño de un salón de belleza, estaba en casa con su esposa Betty. A eso de las 11 de la noche, alguien tocó la puerta y, suponiendo que era otro grupo de niños buscando dulces, Peter fue a atender. Pero al abrir, una mujer alta con una máscara de plástico y un disfraz que ocultaba completamente su identidad le disparó. Betty corrió hacia él, pero Peter ya estaba gravemente herido y aunque los servicios de emergencia llegaron, no pudieron salvarlo. Peter Fabiano murió esa noche. A partir de la investigación, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre la vida de esta familia que, francamente, complicaron bastante el caso. Todo empezó con una infidelidad de Betty. No con un hombre, sino con una mujer llamada Joan Ravel. Las dos habían desarrollado una relación muy íntima, y Joan empezó a sentir una obsesión profunda por Betty. Para Joan, Peter era el obstáculo que le impedía tenerla solo para ella misma. Aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada, ya que uno pensaría que Joan fue quien mató a Peter, ¿verdad? Pero no fue exactamente así. Aquí entra en escena Goldwyn Pfizer. Goldwyn tenía una relación cercana con Joan y fue manipulada para cometer el asesinato. Pero, ¿cómo fue que se descubrió todo esto? La policía básicamente conectó las piezas cuando encontraron el arma homicida. Eventualmente, Joan como Goldwyn fueron acusadas del asesinato de Peter Fabiano y finalmente ambas fueron condenadas a cadena perpetua. En Halloween de 1998, el joven de 21 años Carl Jackson estaba manejando y disfrutando la tarde con su novia. Ellos iban a recoger a su hijo de 9 años de una fiesta de Halloween, pero mientras conducían, un grupo de adolescentes bombardeó al carro con huevos. Esta broma era típica en Halloween en aquel entonces, pero como se pueden imaginar, ya no es algo que se hace tanto hoy en día. Jackson no estaba del todo feliz con esto, entonces detuvo el carro y confrontó a los adolescentes. Pero desafortunadamente, la situación escaló rápidamente y uno de los adolescentes de tan solo 17 años sacó un arma y mató a Jackson al frente de su novia. El adolescente fue luego arrestado y sentenciado por este crimen. Los lanzamientos de huevos en Halloween, a pesar de tener intenciones inocentes, han dejado un legado bastante violento, ya que desde 1984 al menos 24 personas han resultado gravemente heridas o muertas en circunstancias provocadas por enfrentamientos en relación al lanzamiento de huevos. Como por ejemplo, en 1994, un hombre que salía de un bar de Brooklyn fue golpeado con huevos lanzados por un grupo de adolescentes. En respuesta a esto, el hombre apuñaló y mató a uno de los adolescentes de tan solo 12 años. O en 1996, cuando un niño de tan solo 10 años de edad recibió un disparo tras una pelea de huevos en Halloween. Y podría cubrir muchas más historias similares, pero creo que mejor lo dejamos hasta aquí. Siguiendo la tendencia de que Halloween saca lo peor de las personas, introduzco la escoria humana de esta historia, Little Peoples. En 2011, Little apuñaló a Maria Adams múltiples veces por una bolsa de dulces de Halloween que se perdió. Aparentemente, todo comenzó porque Little la acusó a ella de robarse la bolsa de dulces. Rápidamente, la discusión escaló, al punto de que Maria, como forma de defensa, le tiró varios platos a Little, y uno de ellos le causó un corte sobre el ojo. A partir de esto, Little apuñaló varias veces a ella y al día siguiente murió en el hospital. Little pasó el resto de su vida en prisión y, en serio, ¿se imaginan pasar el resto de su vida en prisión por una razón tan estúpida? En serio, estas entradas me dejan sin palabras. Esta es bastante turbia,
Pero en 2005, una mujer de 42 años se quitó la vida cerca de una autopista muy transitada. Pero dada la época del año, todas las personas que la vieron simplemente pensaron que era un adorno de Halloween puesto en broma por alguien. El cuerpo estuvo ahí por más de un día. Y desafortunadamente, esa no es la única entrada en la que algo pasa así en el iceberg, lo cual nos lleva a la siguiente historia. En Halloween de 2012, un repartidor de paquetes estaba haciendo su ruta usual de la mañana, pero cuando llegó a una de las viviendas, tuvo que maniobrar para no pisar un cadáver de decoración de Halloween extrañamente posicionado. Pero lo que no sabía era que esta no era una decoración, sino un cadáver real. Dale Porch, de 46 años, volvió a trabajar del turno de noche cuando, desafortunadamente, colapsó al frente de su casa. Y al día siguiente, su cuerpo fue descubierto a la par de los paquetes, porque el repartidor nunca se dio cuenta que era un cadáver real. Los ahorcamientos accidentales en Halloween son más comunes de lo que pensamos, como por ejemplo, en 2001, Caleb Rev decidió que trabajaría en un evento de Halloween en donde su trabajo era simplemente asustar a la gente. Para esto, él tuvo la idea de ser un esqueleto suspendido de una soga, colgándose realmente de ella, pero en un giro horripilante de los acontecimientos, el truco no salió como él lo tenía pensado, y ahora Caleb se estaba asfixiando al frente de una multitud que pensaba que esto era parte del show. Por eso mismo, nadie lo ayudó esa noche. Caleb murió y nadie se dio cuenta. Y se pueden imaginar cómo debe ser ese escenario en el cual alguien está muriendo al frente de una multitud en donde a nadie le importa ni nadie ayuda porque piensan que es parte del show. Suena como algo sacado de una pesadilla. Apuesto que no se esperaban esto, pero ok, antes de empezar esta entrada, tengo que decirles que obviamente esos avistamientos no son pruebas definitivas de que los aliens existen ni nada así, pero me parece muy interesante que justo en Halloween hayan ocurrido varios avistamientos famosos. Un caso bastante notorio es el que sucedió la noche de Halloween de 2004 en el Tingley Park de Chicago. Esta noche, alrededor de 1000 residentes, mientras celebraban Halloween, vieron esta extraña formación de luces rojas en el cielo. Y esta no fue la primera vez que estas mismas luces aparecieron en el área, ya que hay reportes de gente viendo esta misma formación algunos meses atrás. Inclusive, esta formación se vio de nuevo en octubre de 2005 y 2006. Y, para hacer las cosas más interesantes, varios testigos tomaron videos de estas luces. Mírenlo por ustedes mismos. I got it! I got it on tape! Este fenómeno de hecho se hizo extremadamente popular y tuvo una aparición en el History Channel, en donde la investigación supuestamente reveló que las mismas luces que se vieron en Chicago fueron vistas en otras partes del mundo como en Australia y Canadá. Además de esto, se menciona que las luces siempre mantienen una formación consistente, lo cual parece indicar que están conectadas a una sola estructura misteriosa. Ahora bien, con todos estos videos del incidente y con testigos alrededor del mundo, es un poco difícil que esto simplemente es una farsa, pero genera la pregunta, ¿qué eran estas luces? Y otra pregunta muy interesante es, si llegaste a este punto en el video y lo disfrutaste, ¿por qué no miras este otro Leyendas Urbanas también? Creo que lo vas a disfrutar.